El aire es un medio transmisor de enfermedades para el ser humano, puesto que las corrientes de viento levantan tolvaneras y arrastran consigo numerosas partículas contaminantes. Las enfermedades provocadas por la contaminación atmosférica afectan en diferentes grados a la salud humana, dependiendo del grado de exposición a los contaminantes, de la capacidad física y la resistencia de cada persona. Una persona con problemas de corazón o problema pulmonar será más sensible a la contaminación que una persona que no tenga estos padecimientos. Las personas que tienen asma, por ejemplo, son más sensibles a la contaminación del aire y pueden tener síntomas que afecten su salud. Los niños son considerablemente más sensibles a la contaminación y tienden a enfermarse o sentir malestar más a menudo de bronquitis o de dolor de oído. La contaminación del aire puede irritar ojos, garganta y pulmones, presentando ardor de ojos, tos, estornudos, agotamiento físico, alergias, enfermedades respiratorias por la exposición a los altos niveles de contaminación.
lluvia ácida otra vez. Oh. 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 Lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es una forma de contaminación que hace referencia a la caída de ácidos presentes en la atmósfera a través de la lluvia, niebla y nieve. Esta lluvia se caracteriza por presentar un pH menor que la lluvia normal o limpia, cuyos pH fluctúan entre 5.7 y 7. Constituye un serio problema medioambiental, ocasionado principalmente con la contaminación, que se produce cuando se usa hidrocarburos fósiles, como combustibles para generar calor, calefacción o movimiento. El humo y los gases provenientes de nuestros motores y de nuestras fábricas forman ácidos que se mezclan con el agua de la lluvia y otras formas de humedad en la atmósfera. ¿Cuáles son sus efectos? La lluvia ácida contribuye a la reducción de pH en ecosistemas terrestres y acuáticos y permite la movilización de metales tóxicos, especialmente el aluminio. Esto ocasiona daños a bosques y terrenos de materiales de construcción, y al desarrollo de la vida acuática debido a la acidificación de las aguas de lagos, ríos y mares. ¿De dónde surge? La biosfera y otras fuentes naturales como los volcanes emiten dióxido de carbono en la atmósfera. Este dióxido de carbono reacciona con el agua dispersa del ambiente en forma de nubes, niebla, lluvia y nieve. Forma ácido carbónico que produce la acidez natural que presenta la lluvia en ambientes no contaminados. Sin embargo, si emitimos humo que contenga dióxido de azufre, al mezclarse con el vapor del agua, la lluvia contendrá ácido sulfúrico. Por otro lado, si este humo contiene óxido de nitrógeno, en el agua de lluvia habrá ácido nítrico. Tanto dióxido de azufre como dióxido de nitrógeno son los principales contaminantes precursores del fenómeno de la lluvia ácida. La lluvia ácida se forma generalmente en las nubes altas, donde los gases contaminantes se mezclan con el vapor de agua, formando el ácido sulfúrico y ácido nítrico. Estos ácidos alteran las propiedades naturales de la lluvia, niebla y nieve. La radiación solar aumenta la velocidad de esta reacción. En lugares contaminados por ácido sulfúrico y ácido nítrico, el pH de esta lluvia varía entre 5.0 y 3.0. ¿Cómo se forma? En la atmósfera el dióxido de azufre se mezcla con el oxígeno. Esta mezcla produce dióxido de azufre. Posteriormente, el trióxido de azufre reacciona con el vapor de agua, formando ácido sulfúrico. De forma similar, el dióxido de nitrógeno forma ácidos. En el ambiente, el dióxido de nitrógeno reacciona con el oxígeno presente de la atmósfera. El dióxido de nitrógeno se oxida a trióxido de nitrógeno. Luego esta molécula se mezcla con el vapor de agua formando otro de los ácidos que pulsan la lluvia ácida, es el ácido nítrico. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico son considerados ácidos fuertes. En la atmósfera llegan a aumentar 1000 veces la acidez natural de la lluvia. La industrialización y la urbanización también pueden producir contaminación de monóxido de carbono o aumentar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera. Esto aumenta la cantidad de ácido carbónico en la lluvia. El ácido carbónico es considerado un ácido débil, pero en grandes concentraciones puede ser el principal causante de la acidez.
Estos contaminantes precursores de la lluvia ácida pueden ser transportados por la acción del viento y a través del ciclo hidrológico a regiones lejanas y causar daños a ellas, por lo cual ningún lugar sobre la superficie terrestre está libre de poder sufrir este tipo de contaminación. En resumen, la lluvia ácida se forma principalmente por la emisión de ciertos contaminantes hacia la atmósfera. Estos se mezclan con el vapor de agua y así originan ácidos que se precipitan en la Tierra junto a la lluvia, una consecuencia directa de la contaminación del aire causada por el ser humano. Veamos algunas de las cosas que están haciendo para combatir y evitar la lluvia ácida. Soluciones a la lluvia ácida. La solución para evitar este tipo de desastres medioambientales, como la lluvia ácida, deben empezar por la reducción de emisiones contaminantes que producen. La reducción a niveles mínimos del azufre en todos los combustibles y en general de las emisiones de gases y contaminantes a la atmósfera. Neutraliza la acidez que producen las aguas, ríos, lagos, mares, etc. La lluvia ácida, añadiendo estos compuestos químicos, alcalinos e inocuos, para el medio ambiente. Mayor cobertura de transporte público eléctrico y facilidades para adquirir automóviles eléctricos. Transformar en motores de gas los vehículos de empresas mercantiles y del gobierno. Reducir al máximo el uso de sustancias químicas en los cultivos y potenciar los cultivos orgánicos o ecológicos. Incentivar y ayudar al mayor uso del gas natural a nivel industrial. Las principales consecuencias de eutrofización son el crecimiento y desarrollo de microalgas, disminución de oxígeno disuelto, lo cual afecta a los organismos, el aumento de actividad microbiana, un aumento de la biomasa y un empobrecimiento de la biodiversidad. Todo comienza cuando agregamos los detergentes, el agua y la ropa sucia en las lavadoras. El agua contiene partículas de calcio, magnesio, aceite y mugre. El TTP actúa atrapando las partículas de calcio, reduciendo la dureza del agua y optimizando el pH del lavado. Mientras tanto, los tensoactivos se acomodan atrapando partículas con la parte hidrofóbica para luego generar los vertimientos. Cuando estas partículas llegan al agua, aportan nutrientes que son captados por las plantas, generando la futura eutrofización.
On this episode of China Uncensored, 20 signs China's pollution has reached apocalyptic levels. Hi, welcome to China Uncensored. I'm your host, Chris Chappell. You know, my mom always told me, look on the bright side. Every cloud has a silver lining. And well, in China, there are plenty of clouds. And so here's the silver lining. For those of you who believe in global warming, China is preventing it. A team at NASA's Jet Propulsion Laboratory and the California Institute of Technology has discovered that aerosols, or airborne particles, emitted from pollution in China is, and I believe this is the technical term, screwing with the polar jet stream. Basically, that means storms are getting worse. So that winter storm Juno that just wreaked havoc in the U.S., we may have China in part to thank for that. Now, some believe that by releasing more aerosols into the atmosphere, we can better block out the sun, dropping temperatures and eliminating the need for face bikinis to protect women from skin-darkening sunshine. But you know what? Forget NASA. It's not like they're rocket scientists or anything. The Western propaganda media are just trying to scare you into thinking pollution is bad. In China, pollution really isn't a big deal. According to China's Ministry of Environmental Protection, 9 out of every 10 cities have such a robust, developed economy that they fail the country's pollution test. But what does that actually look like? Well, here are 20 signs China's pollution has reached apocalyptic levels. According to the World Bank, 20 of the world's most polluted cities are in China. China is the world's largest polluter. A quarter of the world's CO2 comes from China. China burns almost as much coal as the rest of the world combined. During the November 2010 airpocalypse in Beijing, the pollution was literally off the charts. It exceeded the U.S. Embassy's highest pollution rating and accidentally triggered what some programmer had written in as crazy bad. It was a joke that could, never actually happen. Chinese scientists say the air pollution in some places has been so bad, its effect is like a nuclear winter that affects plants' ability to grow. This is ridiculous. A boy in a pink apron? Come on. China is home to 459 cancer villages, according to Chinese media, academics, and NGO estimates. According to the Chinese government, by 2030, China will have used up all of its water. Yep. China will run out of water in 15 years. In the 1950s, there were 50,000 significant rivers. Now, less than half of them are left. 1/3 of all native fish species in the Yellow River are extinct, according to a 2007 announcement by Chinese officials. Half of all China's lakes and reservoirs are polluted beyond what's safe for human consumption. This is what's left of the Lijiang River, a UNESCO-approved scenic spot in Guangxi. Algae blooms like this one can lead to dead zones, patches of water where literally nothing can survive. Across China, 90% of the groundwater is contaminated, according to the Asia Water Project. In Shanghai, only 3% of water is safe for drinking, according to a 2013 Shanghai Water Census. And over half the water is deemed so polluted it can't be used for anything. Not industrial use, not even in a fountain. Remember the 2010 BP Deepwater Horizon oil spill in the Gulf of Mexico? This one in Dalian was 4 times the size. According to the World Bank, every year, 250,000 Chinese people die prematurely because of pollution. China tried to block the release of that report because of concerns it would cause social unrest. Party mouthpiece CCTV ran a story with 5 reasons why this pollution turns out to be a great thing, including its ability to unite the Chinese people. Wow! No wonder China's wealthy are trying to get out of the country. So what do you think China should do about its pollution? Let me know what you think in the comment section below. Once again, I'm Chris Chappell. Thanks for watching China Uncensored.
El florecimiento de la vida es un fenómeno cotidiano, pero ¿qué nos hace tan afortunados en la Tierra para que podamos celebrar la vida todos los días? ¿Por qué no sucede lo mismo en ninguno de los planetas conocidos? Una de las diferencias más notables de la Tierra con respecto a otros planetas es su respirable atmósfera y su temperatura. Si tomamos en cuenta la distancia del planeta al Sol y el albedo planetario, la temperatura efectiva de la superficie terrestre sería de unos 18 grados centígrados, bajo cero, un valor muy diferente de los confortables 15 grados centígrados de la temperatura típica de la superficie del planeta. Es la atmósfera terrestre la que propicia una temperatura soportable y la que, durante millones de años, ha permitido el nacimiento de la vida. Todos los objetos, al calentarse, emiten radiación electromagnética. Mientras más alta sea su temperatura, más enérgica será la radiación. Vistas como ondas, mayor frecuencia y menor longitud de onda tendrán. La atmósfera terrestre es prácticamente transparente a la luz solar. Una tercera parte de la radiación solar que llega a la Tierra es reflejada de vuelta al espacio. El resto es absorbido por su superficie. Al calentarse, la Tierra emite radiación infrarroja de menor energía, invisible al ojo humano, pero a la cual la atmósfera no es transparente. Una parte de esta radiación es absorbida por la atmósfera y las nubes, otra parte escapa al espacio. La atmósfera se calienta a su vez y reemite radiación térmica infrarroja en todas direcciones, aumentando la temperatura del sistema climático. De esta manera, la temperatura en la Tierra es más caliente de lo que sería si no hubiera atmósfera, porque recibe radiación solar y atmosférica. Así, el calor se mantiene aún de noche, cuando no llegan los rayos del sol. Cuando se empezaron a estudiar las propiedades que hacen que nuestra atmósfera sea tan habitable, no se encontró mejor analogía que un invernadero. En realidad, lo que pasa en la atmósfera no es lo mismo que lo que pasa en un invernadero. Al calentarse el aire, tiende a subir y es reemplazado por aire más frío. Esto se llama convección. La cubierta de un invernadero impide la convección y se ha demostrado que este efecto es unas 5 veces más importante que la absorción de energía térmica de la cubierta. Y en nuestra atmósfera no hay techo ni paredes que impidan la convección. Así que, más que un efecto de invernadero, lo que sucede en nuestro planeta es un efecto atmosférico provocado por las características particulares de nuestra atmósfera. De todos los gases que componen la atmósfera, solo el 1% absorbe la radiación térmica terrestre. Es decir, solo este minúsculo porcentaje es responsable del llamado efecto invernadero, por lo que los gases que lo provocan los llamaremos gases de invernadero. Entre estos, los más importantes son el vapor de agua y el dióxido de carbono. Es claro que en la medida en que estos gases aumenten en nuestra atmósfera, el efecto invernadero aumentará. El caso del ozono es muy interesante por el doble papel que juega. En la troposfera, donde ocurren los eventos atmosféricos más importantes, el ozono es un gas de invernadero, además de que es un contaminante dañino para la salud. En cambio, en la estratosfera, el ozono bloquea la radiación ultravioleta. La contaminación ha provocado que disminuya el ozono estratosférico, que es vital para la salud humana, y se incremente el nocivo ozono troposférico. Otros ejemplos de efecto invernadero planetario los encontramos en nuestros planetas vecinos. Marte tiene una atmósfera muy tenue, insuficiente para mantener una temperatura a niveles aceptables, y además su atmósfera no puede filtrar los letales rayos ultravioleta. Es un ejemplo de efecto invernadero al mínimo. Por otra parte, Venus, con su atmósfera 90 veces más densa que la nuestra,
repleta de dióxido de carbono y otros gases venenosos, tiene una temperatura tan alta que la vida es imposible. Este es un ejemplo de demasiado efecto invernadero. En los últimos 400.000 años, las cantidades de dióxido de carbono en nuestra atmósfera han oscilado en periodos de 100.000 años, en correlación directa con los cambios de temperatura, pero siempre se habían mantenido dentro de los mismos límites. Los niveles más altos de dióxido de carbono nunca habían sobrepasado las 300 partes por millón en volumen en todo este periodo. Pero a partir del siglo XIX, cuando la humanidad aumentó la quema de petróleo, gas natural y carbón mineral y aceleró la destrucción de los bosques, que son sumideros de dióxido de carbono, los niveles del mismo han llegado a las 370 partes por millón. En un siglo se ha alcanzado un registro que nunca se había alcanzado en 400.000 años. El efecto directo en la temperatura típica de la Tierra ha sido un aumento sin precedentes al que se le ha llamado calentamiento global. En los últimos 100 años, la temperatura típica ha aumentado medio grado. Se calcula que, de seguir las cosas como están, aumentará en un siglo entre 2 y 5 grados más. Comparado con lo que cambia en un día de verano en la Ciudad de México, parece poco, pero a gran escala, la temperatura típica rara vez ha pasado de 1 o 2 grados en periodos de 10.000 años. Lo más grave del calentamiento global es la velocidad en que está sucediendo, que como hemos visto no tiene precedentes en la historia del planeta. Las consecuencias son imprevisibles, pero entre lo que se ha estimado y lo que ya está sucediendo es que los polos se derritan más rápidamente y en consecuencia aumente el nivel del mar, lo que a su vez provocará inundaciones. Además, al evaporarse mayor cantidad de agua, se refuerza el efecto en la atmósfera. Aún hoy en día, con los numerosos estudios y escenarios que se han desarrollado, no es fácil predecir las consecuencias. El fenómeno no es simple, pero lo que es seguro es que la alteración del clima tendrá consecuencias en la forma de vida en la Tierra. Nuestra Tierra, que, gracias a la atmósfera y al efecto invernadero, es un paraíso apacible, podría convertirse en un infierno incompatible con la vida si es que lo permitimos. Hola a todos, hoy hablaremos de la capa de ozono. La capa de ozono es una capa presente en la atmósfera de la Tierra, la cual contiene relativamente altas concentraciones de ozono. La capa de ozono se encuentra dentro de la estratosfera, donde se encuentra más del 90% del ozono de la Tierra, el ozono que denominaremos como ozono bueno. El ozono estratosférico bloquea la radiación ultravioleta proveniente del Sol, protegiendo a los organismos de los daños de la radiación UV. Esta capa absorbe entre el 93 y el 99% de la luz ultravioleta de alta frecuencia que viene del Sol. Pero el ozono también puede encontrarse en la troposfera, donde se lo considera dañino, porque es un contaminante urbano en el smog que causa daño a los humanos y a otras formas de vida. El ozono es un gas sin color, irritante, corrosivo, con un ligero olor a cable quemado. El ozono es también un gas del efecto invernadero. Cada molécula de ozono tiene 3 átomos y se produce cuando las moléculas de oxígeno se ven interrumpidas por electrones de alta energía o por alta radiación solar, y también reacciona continuamente hacia atrás para formar nuevamente oxígeno. Así, la capa de ozono es un ejemplo de equilibrio dinámico. Sin la capa de ozono, la vida sobre la Tierra sería imposible.
La reducción del ozono estratosférico es preocupante, ya que en la estratosfera se retiene entre el 93 y 99% de la radiación UV que cae sobre la Tierra. Algunas consecuencias que pueden resultar al incrementarse los niveles de UV que llegan a la Tierra incluyen daños genéticos como mutaciones y los consecuentes efectos sobre la salud humana, daños a los ojos, daños a los organismos fotosintéticos, especialmente el fitoplancton, destruyendo así las pirámides de alimentación, daños a los organismos consumidores del fitoplancton, especialmente el zooplancton, cáncer de piel, cataratas en los ojos, en el cristalino, donde las proteínas se desnaturalizan, volviéndose turbias en vez de claro. Además, el incremento del smog fotoquímico actualmente visible en grandes urbes. Desde 1950, los científicos ingleses han medido la cantidad de ozono en la estratosfera de la Antártida. Ellos descubrieron lo que luego se denominaría el agujero de la capa de ozono. La reducción del ozono estratosférico fue reportado por primera vez en 1974 y la reducción rápidamente se ligó al incremento de la presencia de una clase de compuestos producidos por el humano llamado clorofluorocarbonados o conocidos como CFCs. ¿Cómo se produce la reducción del ozono en la estratosfera? El ozono y los CFC actúan en una reacción fotoquímica, donde un átomo de cloro es liberado por la incidencia de la radiación solar. Y este, a su vez, debido a la gran afinidad con el ozono, rompe sus moléculas, destruyendo así el ozono como tal. La teoría postula que un solo átomo de cloro podría destruir hasta 30.000 moléculas de ozono y que además los CFCs permanecen durante más de 100 años en la estratosfera. Así, la reducción del ozono estratosférico es el resultado de la contaminación ambiental. Los principales gases causantes de la reducción de la capa de ozono son los CFCs, pero también existen otros como el bromo, usados en los pesticidas, o los conocidos NOx, que son óxidos nitrosos producidos por actividades humanas e industriales. A continuación listaremos algunas sustancias que reducen la capa de ozono, su fuente y el efecto. Por ejemplo, los CFCs o freones son utilizados como propelentes en latas de sprays o expansores de espuma plástica. Liberan átomos de cloro. Los HCFCs fueron utilizados como reemplazos de los CFCs. Liberan átomos de cloro, pero con un corto tiempo de permanencia en la atmósfera. Los halones son utilizados en los extinguidores de fuego y liberan átomos de bromo. El bromometil es un pesticida, libera átomos de bromo. Óxidos nitrogenados conocidos como NOx. Estos son procedentes de la descomposición bacteriana de nitratos y nitritos, sobre todo en la agricultura intensiva, y también provenientes de las emisiones de alto vuelo en aviones supersónicos. Estos óxidos nitrosos son convertidos a óxidos, los cuales reaccionan con el ozono. La reducción del ozono estratosférico se ha convertido en un tema controversial, política y económicamente, así como un problema científico complejo. Muchos países del mundo han tomado medidas para reducir el uso de los CFCs, pero debido a la lenta tasa de la mezcla del aire entre la atmósfera interior y superior, se cree que los CFCs de la estratosfera permanezcan en un nivel significativo hasta el próximo siglo. ¿Qué medidas se han tomado entonces? Para evitar la reducción del ozono estratosférico, se firmó un acuerdo internacional conocido como el Protocolo de Montreal, donde los países firmantes se comprometen a la reducción de los componentes causantes de la reducción del ozono, principalmente de los CFCs. Este tratado ha tenido buena acogida,
y como vemos en el siguiente gráfico de referencia, las emisiones de CFC se han reducido. Sin embargo, este proceso llevará años en restablecer por completo la capa de ozono y se deberá vigilar atentamente las emisiones en los países firmantes, como también se deberá buscar alternativas para el uso de los CFCs y sobre todo buscar que otros países se anexen a este acuerdo internacional para lograr una mejora definitiva. Por lo pronto, ¿qué podemos hacer al respecto? Podríamos modificar las actividades humanas que causan la contaminación, reemplazar los CFCs con dióxidos de carbono, propano o aire como propelente, reemplazar los propelentes con aerosoles, reemplazar los pesticidas de bromuro de metilo, aunque la mayoría de estos pueden afectar el efecto invernadero también. Aprende el sentido de las 3 Rs. Reducir el consumo excesivo y con ello los residuos que generamos. Reutilizar, es decir, alargar desde su diseño hasta su uso la vida útil de los materiales. Reciclar para reincorporar al ciclo los materiales una vez finalizada su vida útil. Reduce. Si reducimos el problema, habrá menos que solucionar después. Por eso, reducir es la primera práctica consecuente que debemos seguir. Cambia tus hábitos para consumir menos materias primas y menos energía. Así, estarás ayudando a nuestro planeta. Hay mucho que tú puedes hacer. Al comprar, elige aquel producto que tenga menos envase y embalaje, y no olvides que los envoltorios de cartón, papel y envases de vidrio son los menos dañinos. Rechaza los alimentos presentados en bandejas de corcho blanco. Evita en lo posible los bricks y envases de plástico. No compres nada que venga embotellado en PVC. Ten en cuenta que los productos en tamaño familiar, sean de lo que sean, generan menos residuos por unidad de producto. Los papeles de imposible o difícil reciclaje, plásticos, encerados, de fax, etc., solo deberíamos emplearlos cuando no exista otra posibilidad menos impactante. No consumas sin necesidad agua embotellada. En muchos lugares la del grifo es de buena calidad. Evita el consumo de botes de bebidas. Compra botellas de vidrio reutilizables. Evita en lo posible el uso de aparatos a pilas y cuando lo necesites, usa pilas recargables. Los residuos de trabajos de bricolaje y manuales, incluidos los de limpieza de brochas y pinceles, los de lijado de superficies tratadas, etc., llévalos a puntos limpios. En cosméticos, elige las presentaciones en barra, desodorante, crema de afeitar y los pulverizadores manuales. Los medicamentos caducados o que ya no vayas a necesitar, entrégalos en la farmacia. Reutiliza. Los materiales u objetos cotidianos pueden tener más de una vida útil. Podemos repararlos para un mismo uso o con imaginación para un uso diferente. Reutilizando, produces menos residuos y ahorras recursos en transporte, tratamiento y almacenamiento. Recuerda, evita el consumo innecesario de papel y cartón, reutilizando para otros usos los papeles y cartones que tengamos. Limita el uso de papel de aluminio y plástico de envolver, pero si lo haces, recuerda que pueden usarse más de una vez. Puedes reutilizar las botellas de plástico antes de llevarlas al contenedor de envases. La ropa que tú no quieres puede ser utilizada por otros o, si está inservible, usarse para trapos de cocina o para limpiar. Usa tu creatividad. Algunos objetos cotidianos, cajas de cartón, botellas, etc., pueden ser reutilizados para hacer manualidades. Recicla. Ya hemos visto que reciclar contribuye de forma importante,
Pero no olvides que para reciclar es básico separar la basura en casa y aprender el uso correcto de los distintos contenedores de residuos. Recuerda, en el contenedor azul debes depositar papel, periódicos, revistas, propaganda, cajas de cartón, cuadernos, cajetillas de tabaco, bolsas de papel, envase de cartón para huevos. No olvides quitar las grapas, espirales o clips de los papeles. En el contenedor amarillo debes depositar envases de plástico para alimentación y productos de aseo, metal, bricks, bolsas, envoltorios de plástico y aluminio, tapas metálicas. Vacía de restos los envases antes de depositarlos en el contenedor. En el contenedor verde debes depositar envases de vidrio, botellas, tarros, frascos, botellines. No olvides retirar las tapas, tapones y corchos de los envases de vidrio. En el contenedor gris debes depositar residuos orgánicos y resto de residuos.